Continuamos en la segunda parte de este mensaje, ¿por qué entregó Judas a Cristo? Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Un beso era, y aún lo es, un saludo de buena voluntad entre los hombres en ciertas partes del mundo. En este caso, fue la señal para entregar a Jesús. Fue un gesto de traición de Judas. Resulta muy vil que en un gesto de buena voluntad se esconda la maldad que llevaremos a cabo. La pregunta es, ¿usa usted las muestras de buena voluntad para esconder las acciones de maldad? Este es el fruto de la hipocresía, de la mentira en acción. Nosotros también traicionamos a Cristo cuando mostramos una falsa adoración, un beso, pero escondemos el culto que ofrecemos al pecado y fingimos servir al Señor, pero en realidad estamos buscando nuestra propia satisfacción antes de agradar a Cristo. O cuando nuestros actos de servicio o entrega no son sinceros, o cuando lo hacemos como un espectáculo a la vista de los hombres. Es falsa adoración. Esto fue una traición de muerte, la cual la ley de Dios condena. En el 6º mandamiento dice, no matarás. Jesús profundizó en este mandamiento con tal de que pudiéramos conocer que el homicidio está en nuestro corazón y cómo va creciendo hasta que éste es consumado. El Señor lo expresó de esta manera, cómo el homicidio se alberga en nuestro corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y fue dicho que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que menosprecie a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que maldiga a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, el homicidio está en el corazón por medio de estas actitudes tan profundas del pecado. Y se va creciendo y proyectando hasta que se consuma un asesinato. Bueno, ahora vamos a ver un tercer punto que nos cuestiona por qué Judas traicionó a Jesús. Por tener dioses ajenos. Judas solo creía en el poder del hombre por el hombre y en el poder del dinero. Estos eran sus dioses a los que él quería servir y él se veía sirviendo a esos dioses. Él siempre se las arreglaba para estar junto al dinero, pero al palpar de cerca las pretensiones de Jesús, que hablaba de su muerte, se desilusionó tanto que quiso venderlo al precio de un esclavo. La cantidad exacta del dinero que Judas recibió por vender a Jesús fue 30 piezas de plata. Era el precio de un esclavo. Judas quería decir a Jesús, salve, oh rey, como se saludaba al César. También es posible que Judas, al no entender la misión de Jesús, ya no creía que él fuese el ungido de Dios. Judas se aferró al pecado y ya no pudo arrepentirse. En Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es el pecado de idolatría.
También dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto también es idolatría. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, Judas tenía una alta imagen de sí mismo. Él, su perfil en su mente era que él sería una persona con autoridad, una persona con el poder del dinero, una persona sobresaliente. Bueno, él tenía una imagen y eso es idolatría. También él cometió el pecado de profanar el nombre de Dios. Recordemos que él estuvo participando en la celebración de la Cena del Señor. El contenido que tenía esa ceremonia hablaba de Dios, pero él no tomó en cuenta esto. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Durante 3 años Judas participó de las actividades junto con los otros 12 discípulos. Participó en muchas ocasiones, él fue a predicar a las ovejas perdidas de Israel junto con los otros 12 que se arrepintieran, porque el reino de Dios había llegado. Él participó en aquella multiplicación de los panes, dando de comer a la gente. Participó en la presencia de muchos milagros con el Señor Jesucristo. Sin embargo, él estaba guardando esto en su corazón, tomando el nombre de Dios en vano. Esto es profanación, significa profanar el nombre de Dios. Cada vez que él pensó en Dios en vano. Bueno, aquí tenemos también un punto más sobre esta pregunta. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Por rechazar a Jesús para siempre. Judas menospreció a Jesús y a su reino por un reino de este mundo. El pecado ciega el corazón. Judas no vio ni a Jesús, Judas no vio a Jesús en los salmos y en los profetas. No lo identificó como el ungido de Dios, como el enviado. Él vio al Mesías, él no vio al Mesías como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo esto estaba velado para él cuando los profetas y los salmos hablaban abundantemente de cómo sería el Mesías antes de reinar. Y bueno, la realidad es que Jesús hablaba de su muerte porque era el camino para que él pudiera reinar. La cruz representaba la salvación de todos los pecadores. Él venía a dar su sangre como pago por la culpa de todos los pecados. Y por eso él hablaba de su muerte. Pero también él fue a la cruz con la esperanza de la resurrección. La resurrección hablaba de que él se levantaría vencedor de la muerte, del pecado y de Satanás. Como fue, él murió en la cruz según las Escrituras, según los profetas, según los salmos, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Era necesario que él resucitara para podernos dar vida eterna. Antes que la muerte fuera vencida,
que el pecado fuera vencido y que Satanás fuera vencido, no podríamos tener vida eterna. Entonces Jesús continuó adelante con su plan y después de la resurrección ascendió al cielo, donde Él fue coronado y glorificado como Señor, como el Señor en el cielo y en la tierra. Bueno, Judas no pudo ver esto en Jesús. Judas quería que Jesús se manifestara con un poder y un ejército superior al imperio romano, y mayormente si Jesús venía en el nombre de Dios como Mesías, Rey. Su corazón solo quería un rey, pero sin la cruz. ¿Y tú cómo quieres a Jesús? ¿Quieres a Jesús como el Señor de tu vida, como el Maestro, como tu proveedor de todas tus necesidades, pero sin la cruz? No conoció las señales del Mesías. El pecado en el corazón de Judas lo llevó a menospreciar el reino que Jesús le ofreció. Concluyó que Jesús era muy débil para enfrentar al César de Roma. Creyó que se había equivocado de candidato. Entonces, Judas llegó a un desenlace fatal. Era inevitable los pasos que él había emprendido. El final estaba a solo unas cuantas horas. Jesús iría a la cruz para cumplir el plan de Dios, como está escrito en Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos salvados. Bueno, todos nosotros, dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, el plan de Dios continuaría. Jesús iría hacia adelante, viendo la redención de todos los pecadores. Pero Judas también iría hacia adelante. Él iría hacia su propio lugar. Dice en Mateo 27, 3 al 5, entonces Judas, el que le habían entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sabes cómo se llama este desenlace fatal en el que terminó Judas? El pecado imperdonable. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en 1 de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, esto fue el camino que escogió Judas. Cuando el corazón del hombre se cierra definitivamente al amor de Dios, el Espíritu Santo se ve rechazado definitivamente para siempre. Este es el pecado imperdonable.
Cuando una persona decide una vez para siempre que no va a recibir a Jesús, que no lo va a aceptar. Dice en Hebreos 10, 28 y 29, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sí, es el Espíritu de Dios el que te trae a Jesús. Y todas las veces que Él ha tocado la puerta de tu corazón y tú le has resistido para aceptar a Jesús, para aceptar su reino, para aceptar la vida eterna, para aceptar el pago de su sangre, estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios. Bueno, llega un momento en que tú le dirás no para siempre, como lo hizo Judas. Por eso Dios dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a tu corazón. Judas cambió de opinión, pero muy tarde. Sabes que él ya no pudo arrepentirse. Él fue remordido en su alma tremendamente al reconocer la vileza de su pecado. Sí, hasta ahí llegó, reconociendo el pecado. He pecado porque he entregado sangre inocente. Pero no regresó ante aquel que iba a entregar su sangre en la cruz para pagar toda la culpa de sus pecados. Él sabía que Jesús iba a morir, pero no quiso regresar. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay otra ofrenda cuando tú rechazaste lo que puedes ofrecer a Dios a cuenta de tus pecados y para recibir la vida eterna. Ya no queda. ¿Qué es lo que queda? Bueno, el lugar que escogió Judas. Él fue a su propio lugar. Una horrenda expectativa de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es el infierno. Entonces, mientras tú puedas arrepentirte, debes hacerlo. Debes aceptar la ofrenda que Dios te ofrece para que tú la presentes. Bueno, por eso decíamos que esto deberíamos verlo más de cerca, porque esto es lo que Dios ve en el corazón de todos los hombres. Por eso, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Piensas que otros hombres son más pecadores que tú? Bueno, Dios dice, no. Antes, si no os arrepentís, tú también perecerás igualmente. Bueno, ojalá y que al terminar este mensaje, tú quieras en este momento cambiar de opinión antes de que sea tarde. Y puedes hacerlo. Puedes hacer la paz con Dios. Puedes pedirle perdón. Puedes abrirle la puerta de tu corazón a Jesús para que tú tengas el pago que Él ofreció en la cruz a cuenta de tus pecados y para que en su resurrección tú tengas la vida eterna y un lugar allá en el cielo y un día tú reines juntamente con Cristo. Bueno, puedes hacerlo mediante esta oración. Si quieres hacerlo totalmente convencido,
con plena convicción de tus pecados, con plena convicción de que tú no quieres el lugar que Judas escogió. ¿Quieres orar conmigo? Bien, vamos a hacerlo. Oh Dios, en este momento creo que has visto mi corazón completamente. A la luz de tus mandamientos, yo he vivido continuamente por encima de tus mandamientos, sin detenerme. La mentira, el hurto, la blasfemia, la idolatría, Señor, la codicia, siempre están en mi corazón. Y esta noche he oído que hay un pecado que ya es lo que tú nunca podrás perdonar. Creo que tú quieres perdonarme todos mis pecados antes que yo cometa el pecado imperdonable de rechazar a Jesús, de rechazar su reino, de rechazar la vida eterna. Y no quiero pecar de esta manera, Señor. En este momento me arrepiento de haber hecho caso omiso tantas veces que has tocado mi corazón. Creo que efectivamente tú me has hablado muchas veces para que yo me arrepienta. En este momento quiero hacerlo para siempre. Con todo mi corazón me arrepiento de todos mis pecados, pero mayormente de haber rechazado a Jesús. Cada vez que Él ha tocado la puerta de mi corazón, no he aceptado la ofrenda que Él trae a mi vida, ni he querido aceptar su reino, porque mi corazón ha estado en otro lugar, con dioses ajenos, con los ídolos. Señor, en este momento te abro la puerta de mi corazón para siempre. Señor Jesucristo, quiero que vivas en mí. Quiero que tú seas mi ofrenda que yo presente a Dios, porque solamente el pago que tú diste en la cruz puede quitar toda la culpa de mis pecados. Y solo la resurrección, cuando tú venciste la muerte, puede darme la vida eterna. Y quiero ir contigo al cielo. Quiero estar en tu reino para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios te bendiga.